Vamos con el ejercicio 2. El 1, el 2 y el 3 son de polarización fija. El tercero va a quedar para los 3. Bueno, acá ya tenemos todos los datos que de alguna manera algunos se nos daban en forma gráfica en el ejercicio pasado, acá nos dan ya en lista, pero acá ya tenemos directamente los valores del punto Q, ¿sí? 5 voltios y el ICQ 12 mA. Lo cual nos lleva a que este es un problema de tipo, de lo que hablamos originalmente, de análisis, ¿sí? Perdón, estoy dando mal, es un problema de diseño. En función del punto Q que nosotros le queremos dar al amplificador, vamos a diseñar cuál va a ser la red de polarización a los fines de poder garantizar este punto Q, ¿sí? Problema de análisis es cuando tenemos una determinada red de polarización y tenemos que analizar cuál es el punto Q que va a tener en función de esa red. ¿Está? Entonces, este es un problema de diseño. El punto A, voy a aprovechar esta parte, dice determinar el valor de las resistencias de la red de polarización, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, por ejemplo, tenemos, fíjense, tensión colector emisor estático, digamos, 5 voltios, ¿sí? Acá vamos a tener tensión colector emisor SQ 5 voltios. Y sabemos también cuánto vale la ICQ, 12 mA. Y sabemos cuánto vale la alimentación, 12 voltios. Entonces tenemos esta tensión y tenemos esta tensión, ¿sí? Entonces esta menos esta nos va a dar la tensión sobre RC. Sabiendo la corriente que circula por RC, por ley de Ohm, esta diferencia de tensión sobre la corriente nos va a dar el RC, ¿sí? Entonces ya RC va a ser BCC menos BCEQ dividido ICQ. Si lo quieren hacer más despacio de alguna manera, parten de acá y van recorriendo la malla, ¿sí? BC les va a quedar BCC menos ICQ por RC menos BCEQ igual a 0, ¿sí? Vamos de acá para acá. Y de acá directamente despejan RC y le va a dar esa ecuación, ¿sí? Y bueno, esto es 12 voltios menos 0,6, ¿sí? Pequeña modificación de la tensión de base emisor de este problema, dividido los 12 mA, esto le va a dar 583,33 ohm. Que en los dos casos debería darle eso. Y por otro lado, con la misma lógica, tenemos la ICQ y tenemos el HF. Entonces, la ICQ dividido 150, 12 mA dividido 150, sabemos que nos va a dar la tensión de base, ¿sí? Y entonces volvemos a la misma situación que teníamos recién. Sabemos esta tensión, que es BCC. Sabemos esta tensión, que es B base emisor. Entonces, esta tensión menos esta tensión nos va a dar la tensión sobre la resistencia. Dividido la corriente que circula por ella, nos va a dar la resistencia, ¿sí? Entonces, RB va a ser BCC menos B base emisor dividido IBQ, ¿sí? Que esto IBQ sabemos que es ICQ dividido el HF, ¿está? Entonces, haciendo esta cuenta, 12 menos 0,6 dividido 12 mA dividido 150, te va a dar 142,5 K ohm. ¿Está? Y esos son los dos valores de nuestra red de polarización, ¿está? Por eso tenemos el punto A. Bueno, ahora vamos con el punto B. Dice, adoptar los valores comerciales más próximos y recalcular el punto de trabajo. O sea, recalcular BCQ, ICQ y IBQ. Los valores comerciales más cercanos
Esto corrobórenlo con la tablita que fue enviada junto con la guía, la tabla de valores comerciales. La resistencia van a ver que lo más cercano que hay resistencias de 560 ohms y en el caso de la RB son 150K. ¿Sí? Obviamente, esto es lo que calculamos cuando vamos a comprar o a desoldar resistencia o a conseguir de donde sea para armar nuestro amplificador, vamos a tenernos que valer de resistencia comercial. Bien, podríamos hacer un súper arreglo por ahí de serie paralelo, pero bueno, la propuesta es, vamos a reemplazar las resistencias comerciales del valor más cercano y recalcular el punto de trabajo a ver cuánto se nos corre. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, trabajando con las mismas mallas, ¿sí? con los mismos recorridos que hacíamos recién, pero ahora, al partir del valor de resistencias, se transforma el problema que originalmente era de diseño en un problema de análisis. A ver, con estos valores de resistencia, ¿qué punto Q nos queda? ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que sería la malla de entrada. Tenemos BCC menos la corriente de base por RB menos tensión base emisor igual a 0. ¿Está? Entonces, la corriente de base va a ser la diferencia de estas tensiones dividido RB. ¿Sí? BCC menos B base emisor dividido RB. Este lo voy a borrar, total ya quedó el primer punto. ¿Sí? La IBQ para esta resistencia les va a dar 76 microamperes. ¿Sí? Y en el caso anterior, no hicimos el cálculo, lo tomamos así genérico, este cálculo les daba 80 microamperes. ¿Sí? O sea, con los valores de resistencia exactas, la IBQ anterior, vamos a ponerle con una flechita, solo para referenciar nomás, esto es lo que la corriente IBQ que se establece con el redondeo de resistencias comerciales. ¿Sí? Si fuera exacto, serían 80. O sea, baja un poquito la corriente de base. La corriente de colector, como la vamos a determinar, con esta corriente de base dividido el beta, el HF. ¿Sí? Y eso le va a dar que, acá abajo, antes de borrar, la ICQ va a ser la IBQ por el HFE y eso les da 11,4 miliamperes. ¿Sí? A ver si no lo erré, 11,4 miliamperes. Este es el otro valor. Y ahora me voy hacia arriba. La BCDQ va a ser igual a BCC menos la caída en la resistencia, ICQ por RC. ¿Sí? Estos 12 voltios, estos son los 11,4 mA que calculamos recién, por los 560 ohms de nuestra resistencia comercial. Esa BCQ nos va a dar 5,616 voltios. ¿Sí? Fíjense cómo la corriente de base bajó un poquito, de 80 a 76 microamperes. Obviamente, como hay una relación directa, la corriente de colector bajó de 12 mA a 11,4. Y acuérdense que cuando salíamos de la recta, si la tensión subía, la corriente bajaba. ¿Sí? Y si la tensión bajaba, la corriente subía. Obviamente, si las corrientes bajaron, la tensión, que era 5 voltios, subió a 5,6. ¿Sí? Subió un poquito más. Este es el corrimiento que tuvo nuestro punto de trabajo, producto de haber hecho el redondeo a las resistencias comerciales. Y con eso tenemos el punto B. Bueno, ahora vamos con el punto C. Ahora que es medio largo el texto, pero vamos a ver a qué se refiere cada cosa.
Primero dice trazar la recta de carga y ubicar el punto de trabajo calculado en el punto anterior. ¿Sí? Eso es lo que ya sabemos. Está en un estado de corte sobre el transistor, el colector emisor, va a caer la tensión de alimentación, que en este caso son 12 voltios. ¿Sí? Acá. Y en este punto, la I de saturación va a ser la tensión de alimentación dividido la resistencia del colector. ¿Sí? Que va a ser la máxima corriente que va a pasar sobre el transistor cuando, vamos a decir, esté cortocircuitado, entre comillas, esté saturado. Esa la tenemos que calcular. La IC SAT va a ser igual a BCC sobre RC. ¿Sí? Esto ya trabajamos con los valores normalizados de resistencia. Ese cálculo les da 21,4 miliamperes. ¿Sí? Entonces acá tenemos 21,4 miliamperes. Entonces, entre estos puntos se va a situar, a ver si me sale mi recta, la recta de carga. Quedó media cubona ahí al final, pero bueno, se entiende. Y dijimos que los valores del punto Q son 5,63, acá lo tengo, y 14,4. ¿Sí? Casi en la mitad, no en la mitad, pero casi en la mitad. Acá tenemos 12, vamos a decir que acá tenemos 6, más o menos en la mitad, un poquito más para arriba. Así que acá tenemos nuestro 5,616 voltios. Y acá vamos a tener nuestros 11,4 miliamperes. ¿Sí? Y CQ DCEQ. ¿Está? Y acá tenemos nuestro dichoso punto Q. Y en términos de lo que son las rectas, las curvas características de la corriente de base, entonces por acá tendríamos la corriente de base correspondiente a 76 microamperes. ¿Está? La corriente de base, recuerden que son las curvas características de la corriente de base van bajando y subiendo, separándose linealmente en función del valor, y de alguna manera son cortes o curvas de nivel de un gráfico que debería ser en 3 dimensiones. ¿No? Acá tendríamos nuestro eje de corriente de base. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros nos movemos en corriente de base, esto se va a ir teniendo una especie de caída, una caída lineal. Entonces lo que se hace con las curvas características es hacer los distintos cortes, pero se podría incluso graficar con algún soft lo que sería el gráfico de tensión colector emisor, corriente de base y corriente colector y corriente de base como un eje saliente de este tipo. Entonces, distintos cortes de nivel, dependiendo de la corriente de base en la que estemos, es lo que va estableciendo esa curva. Al margen. Esto sería la curva característica para ese valor de corriente de base. Hasta ahí la primera parte de este punto. Y después dice, presentar genéricamente las formas de ondas de entrada y salida en este gráfico, e indique las fases entre la corriente de base y las señales de salida, corriente de colector y tensión colector emisor. ¿A qué se refiere con eso? Lo que nos plantea es que, bueno, ese es el punto Q. ¿Sí? Enciendo mi amplificador y automáticamente se establece una corriente de base, una corriente de colector, una corriente de base y una tensión colector emisor fija. Queda quieto. Esa es la base a partir de la cual cualquier señal variable en el tiempo que entre acá va a tomar como línea de base, como su cero, va a tomar ese punto Q. ¿Sí? O sea, si yo tengo 0 acá, mi 0 en corriente va a ser 11 mA, 11,4 mA. Y mi 0 en tensión va a ser 5,616 voltios. A medida que yo meto una señal que se empieza a variar, va a variar de 5,6 hacia abajo o hacia arriba, en corriente hacia abajo y hacia arriba, y la corriente de base va a ser, el 0 va a ser 76 mA y va a ir hacia abajo y hacia arriba.
Genéricamente, ¿a qué se refiere? Porque no establece que haya una señal de tanto valor pico a pico, es una señal genérica. La idea es ver cómo se construye de una manera el gráfico de que sería ya un funcionamiento dinámico del amplificador. Entonces nosotros tenemos así, vamos a trazar una recta de este tipo, ¿sí? 90 grados con la recta de carga, y vamos a suponer que es un seno que tiene un pico a pico de este valor, X. Y la forma, vamos a decir que es de este tipo, ¿sí? Un seno. Ahí. Ahí. Esto va a tener la señal que nosotros hagamos entrar por BI, va a ser que de manera dinámica, a la frecuencia, con la forma de acá pusimos un 0, pero puede ser cualquier cosa ahí, va a generar una modificación de la corriente de base que, tomando como punto de equilibrio 76,6 microamperes, va a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar. Que puede ser, qué sé yo, por ponerle un valor cualquiera, puede ser 90 por arriba, 14 microamperes por arriba, no, hasta 90 y después bajar a 62, por ejemplo. 90, 62. Bueno, pequeño corte de división. De golpe se me cortó el pelo y me afeité solo. Pasa que, bueno, me dejó hablando sobre el celular y recién al otro día me percaté de que los últimos minutitos del ejercicio 2 quedaron grabados con audio y sin video. Así que retomamos a partir de acá. Y lo repito no porque es más para mí, para volver a ponerme en contexto más que otra cosa. Estábamos en presentar genéricamente las formas de onda de entrada y de salida en el gráfico del punto anterior e indicar las fases, ¿sí? Bueno, hasta acá teníamos que nuestra recta de carga estática punto Q, quieto, ¿sí? Entonces, introducíamos una señal variable en el tiempo que empezaba a bascular de una manera a partir, o tomando como cero, como punto de equilibrio nuestra corriente de base IBQ, supongamos que teníamos, por ejemplo, 76 microamperes, como hoy, y ahí esta señal hacía que, tomando como 0,76 microamperes, nos vayamos, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dado era a 90, 14 para arriba, 14 para abajo, a 90 microamperes y abajo a 62, 90, 62, 90, 62, ¿sí? Y eso iba a generar, vamos a poner como ejemplo un seno, puede ser una señal de audio compleja o lo que sea. Eso iba a generar que el punto Q se mueva de esta manera, ¿sí? Yéndose a curvas de I de base mayores y menores y siguiendo siempre o sobre la recta de carga, ¿sí? Ahora, eso es lo que vamos a tener acá en la base. ¿Y en qué se traduce a la salida? Lo que sería nuestra señal amplificada. La forma de construir el gráfico es, así como tuvimos 90 grados para allá, nos vamos desde este punto, que es el máximo y el mínimo en términos de corriente de base, nos vamos de manera paralela al eje X, cualquier cosa que acá, ¿sí? No sería una cosa así. Obviamente, si esto es simétrico para arriba, simétrico para abajo, acá también va a ser simétrico para arriba y simétrico para abajo, ¿no? Acá tendríamos nuestra corriente ICQ. Esto lo proyectamos. Y vamos a tener que, a medida que cuando se va hacia valores mayores de I de base, el punto de Q se va a ir hacia arriba. Y eso va a describir, va a hacer que la ICQ se vaya hacia valores mayores. Y cuando baje, va a bajar. Y cuando suba, va a subir. ¿Sí? Cuando suba la I de base, sube la I de colector. Cuando baja la I de base, baja la I de colector. En este punto, que es el pico negativo, va a estar en su pico negativo la I de colector. Y en los puntos del pico positivo en la I de base, va a estar en sus puntos de pico positivo en la I de colector. Obviamente están en fase, ¿sí? Y la diferencia, ¿cuánto es? La diferencia va a ser el beta, o el HFE. Entonces, en definitiva, en relación a lo que sería la fase de la corriente de entrada con la corriente de colector,
van a estar en fase. ¿Sí? Es decir eso, que si yo tomo la tensión acá, tensión sobre esta resistencia, como la tensión sobre esta resistencia está ocasionada, generada por la corriente, que es la del colector, esta tensión, si yo pongo un osciloscopio acá, va en fase con la señal que viene acá. ¿Sí? Yo tengo un seno así, acá voy a tener un seno así, en fase. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la tensión del colector emisor? La forma es similar, bajamos paralelo al eje X en este caso. Y, bueno, acá obviamente continuamos con la proyección. Esto tiene que ser simétrico, nuevamente me salió cualquier cosa en mi gráfico, lo daré un poquito. Y cuando la corriente de base suba, el punto de trabajo se va a desplazar hacia acá y me va a generar una variación en este sentido de la tensión. Y cuando baje, va a subir, y cuando suba, va a bajar. ¿Sí? Cuando la corriente de base suba, la tensión del colector emisor baja. Y cuando la corriente de base baja, la tensión del colector emisor sube. ¿Sí? Eso quiere decir que la tensión colector emisor, si yo tomo esta tensión, va a estar en contrafase o desfasada 180 grados con la corriente de entrada. Eventualmente con la tensión de entrada también, porque yo voy a poner una fuentecita acá de señal, ¿sí? Le pongo un cero, pero en realidad sería una señal de cualquiera. Cuando esta señal suba, la corriente va a subir, esta corriente va a subir, pero esta tensión va a bajar, ¿sí? Van a estar en contrafase. Yo tengo un seno que arranca por un pico positivo y acá tengo un seno que va por un pico negativo. Eso obviamente es lógico, porque si cuando esta corriente suba, esta corriente sube, entonces esta caída de tensión va a subir. Y acuérdense, acá está BSC constante. Entonces, si esto sube, esto tiene que bajar. Y cuando esto suba, esto baja. Y cuando esto suba, y así. Va basculando de una manera entre la caída en RC y la caída en el colector y emisor. Entonces, si nosotros tomamos la señal acá, va a estar en fase con la entrada. Si tomamos la señal acá, va a estar en contrafase con la entrada. ¿Sí? Y obviamente la amplificación en que está, en que acá vamos a estar yendo los valores arriba y abajo en el orden de los microamperes, y eso nos va a generar acá una señal de salida que va a estar en el orden de los miliamperes, ¿sí? O de los varios miliamperes. Y acá vamos a tener una señal que va a estar basculando capaz depende de la intensidad de esta señal de la base, que puede ser una señal chiquita o una señal más grande, va a hacer que la variación acá sea pequeña o sea más grande. Pero en definitiva vamos a tener variaciones que van a estar en el orden de los varios voltios y acá de los varios miliamperes con señales de entrada que están en el orden de los microamperes. ¿Sí? Y ahí es donde se ve el concepto de la amplificación. Pero y esta es la forma en la cual se construye este tipo de gráficos, sería dinámicos, digamos, ¿no? Acá estamos en este tipo de configuración, la recta estática es igual a la recta dinámica. Después vamos a ver ya para lo que es la guía 5 cómo el accionado de los capacitores hace que la recta estática ya no sea lo mismo que la dinámica. Vamos a estar en polarización, en continuo así, y cuando trabajemos ya con señales variables en el tiempo, la recta puede llegar a cambiar. ¿Sí? De hecho, va a cambiar su forma. En otro tipo de polarizaciones, ¿sí? Con las que tiene, por ejemplo, que tiene resistencia de emisor con un capacitor en paralelo. Pero en este tipo de polarización fija, la recta de carga estática y dinámica es la misma. ¿Sí? Y bueno, ahora sí, ya con este análisis tenemos concluido el ejercicio 2.